Bienvenidos al episodio 399 del podcast de Comic Verso. Soy el desabrido Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el opíparo Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? No grabamos desde el jueves de la semana pasada, me parece. El miércoles grabamos. No. ¿Fue el jueves? ¿No fue el jueves? Creo que sí fue el jueves. No sé. Ya no estoy seguro. Por ahí. Pero miércoles o jueves, como sea, tiene una semana, quizás un poco menos. Pero sí. ¿Qué tal ha estado tu semana? Yo me la he pasado mayormente trabajando. Beto, llega a esa edad donde todas mis noticias son relacionadas a la salud y me diagnosticaron con hipertensión y resistencia a la insulina, lo que no sorprendió a nadie. De hecho, se lo contaba a la gente y decía, sí, probablemente lo tenía hace un tiempo, no me sorprende. Es la clase de cosas que la gente que te conoce reacciona como, ¿y apenas se lo diagnosticaron? ¿Recién? Así que bueno, estoy en el dificultoso proceso de comer sin sal, Beto, así que espero que se traduzca, no sé, de alguna forma en una mejora sustancial de mi vida, pero lo dudo. Creo que comencé la curva de descenso. Siempre puedes apuntar un poco más bajo y no pidas una mejora sustancial. Confórmate con mejora en lo que sea. Ok. Ya, si es sustancial, será ganancia. Ok. En fin, Beto, ¿tú qué tal? ¿Cómo están las cosas? Pues en general bien. Yo que me la he pasado trabajando. Y traía medio atrás algunas partes del último tomo con el que estaba, pero ya salió y se fue, entonces ya estoy con el que sigue. Y me salió también trabajo por fuera de lo que hago para Panini, entonces pues en ese sentido todo bien por ese lado. Del lado de salud, pues yo ahí fíjate que el tema de la sal, yo nunca he sido tan afecto a agregarle sal a las cosas, entonces es algo que no me preocupa, que además yo por el tema de los ojos tengo que tener mucho cuidado con la presión, entonces pues se combinó el hecho de que no me gustaba agregarle sal a las cosas y que me dijeran, trata de no comer tanta sal. Sí, hecho, me le adelanté, Doc. Qué bien, Beto. Porque tratar de encontrarle sabor a las cosas después de que no le pones sal es muy difícil. Sí, no. Si algo está desabrido, nada más puedo mal mirar a la cocina y decir, yo no lo voy a poner, no voy a corregir lo que hicieron mal. Estoy tan, no sé, sometido a mi suerte que hoy en el almuerzo me compré una ensalada, le puse aceite de oliva, me la empecé a comer y cuando estaba terminando de comerla me acordé que no le había puesto limón, Beto. Que hubiese sido una mejora. Sí. Pero lo olvidé porque estaba tan entregado a mi suerte que no ni siquiera lo intenté, Beto. Sí, tengo que comer comida que no voy a disfrutar, entonces no voy a poner limón a mi ensalada. Si no la voy a disfrutar, no la voy a disfrutar en lo absoluto. Sí, creo que eso ya es llevarlo a niveles extremos, pero está bien. Sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si dejamos atrás esta plática geriátrica y comenzamos a responder las preguntas de nuestros auditores? Me parece bien que, habiendo dado una revisada rápida en nuestras redes, parece que nada más tenemos un puñado de ellas en Discord. Entonces vamos directamente para allá, en donde no pusimos marca donde nos hemos quedado, pero empezamos con JJ2049 que dice: me percaté que Mark Millar llegó a escribir The Flash durante algunos arcos. ¿Los recomiendan? ¿Algo a destacar de su etapa? Este fue el interregno de Mark Millar y Grant Morrison en el periodo en el que Mark Waid estaba tan tapado de trabajo, tan sobreexigido, que no quería dejar la serie y solicitó conversó ahí con alguien, o el DC lo hizo, no sé, la leyenda cuenta que lo arregló Mark Waid. Y quedaron ellos dos, que son 12 números entre Flash 133 me parece y 130 y 142 por ahí, no me acuerdo bien, ese es el volumen 2 de Wally West. Y eso de haber sido 99 aproximadamente, no antes, como el 96, 97 por ahí. Y después vuelve, hizo Rise Against Time. Creo que esa es la última que hace antes de este pequeño interregno. Y después viene Chain Lightning y Dark Flash. A mí me parece que son historias correctas. Hay un recopilatorio. De hecho, lo irónico es que se recopiló mucho antes este periodo de 12 números que los ómnibus que finalmente se publicaron con toda la etapa de Mark Waid. Sí.
Pero más allá de eso, porque actualmente todo eso se puede conseguir con bastante facilidad, me parece que son números correctos. No da como para decir que fue una gran ira, ni que muy influyente, ni nada. Un par de historias. Flash se rompe la pierna, corre contra la encarnación de la muerte, tiene una carrera contra un velocista espacial. ¿Qué es el Son Flash historias negro? un poquito Probablemente muchos ya han visto por ahí las portadas, entonces cadavérico Flash infundado de Black, negro. Black Flash, no el Dark Flash. El Dark Flash es otro que apareció con Mark Waid unos años después. Que si me apuras, esto tendría que haber sido el Black Racer si Jack Kirby no hubiese cesado el nombre décadas antes. Sí, algo así. Si lo quieres leer, yo creo que no hay ningún problema, pero no creo son que malos, pero lo ahí, de Mark Waid es bastante superior. Sí, ahí yo sí le pongo pero a que diga el Flash de Mark Millar, porque era el Flash en el que Mark Millar le estaba tomando dictado a Grant Morrison. Porque incluso básicamente. El tipo de conceptos es la clase de cosas que escribe Morrison, no lo que hace Millar. Que Millar siempre se ha colgado del trabajo de otros, ¿no? O sea, su salto a la fama fue colgado de las coletas de Morrison y de Ellis, entonces tampoco es como si fuera ninguna sorpresa. Pero incluso creo que a raíz de esto fue que empezaron algunos de los problemas entre ellos, ¿no? Porque después Millar andaba diciendo, no, sí, esto no sé por qué nos dieron crédito a los dos si lo hacía yo. Y después nunca más trabajaron juntos. Ajá, fue lo último, pero creo que aquí fue donde empezaron los problemas y se dio el cisma en el que Morrison dijo, ¿y por qué le sigo dando a este pelado que aparte todo es malagradecido? No, al revés, Beto. Morrison es el pelado. Millar todavía tiene su pelo. Bueno, no, es que acá pelado se usa de otra forma, no necesariamente como pelón. Morrison es el pelón y Millar es el pelado. Sí, de hecho, nunca más trabajaron juntos que yo recuerde. Y por un tiempo, básicamente fue el ahijado de Morrison, Millar. Sí, pues fue el que le abrió puertas, lo presentó con todos los editores y coescribieron muchas cosas. Entonces, para fines prácticos, yo creo que Millar no tendría carrera en los Estados Unidos de no haber sido por Morrison. Pues ya no tendría carrera, punto, pero bueno, sí. Sí, no sé si en el Reino Unido, que de repente es una escena más pequeña, pues con que te hagas de unos cuantos fans puedes sobrevivir. Entonces, no sé, es una escena muy, muy distinta. Pero pues ya sabemos que pues Morrison en realidad nunca se ha peleado con nadie, entonces que le tenga tanto odio a Millar siempre va a sorprender, ¿no? Me sigue dando risa cada vez que pienso en esa cita que le preguntan, no, ¿cómo está? Oye, y tengo entendido que él todavía vive aquí en Dublín. ¿No has pensado en qué pasaría si te lo llegas a encontrar? No en Glasgow, creo. También aquí en Glasgow. ¿No has pensado en qué pasaría si te lo llegas a encontrar? No me gustaría encontrármelo. Sobre todo si él va a pie y yo voy en un auto a más de 100 kilómetros por hora. Me encantaría toparme con él. Ok. Sí, es una cita que creo que resume bastante bien. ¿Cómo te sientes respecto a Mark Millar? Compartimos ese sentimiento, tal vez, Feto. En general. Ok. Pregunta Arturo López, ¿de qué trata Global Frequency? Global Frequency es una... No sé si llamarle antología, porque es una serie que duró 12 números, creada por Warren Ellis, con una docena de artistas, que el concepto es que una exagente de un servicio de inteligencia, que es Miranda Cero, decide independizarse y crear un nuevo servicio que no le responde a ningún gobierno, que eso es lo que se conoce como The Global Frequency. Entonces lo que ella hace es reclutar especialistas en cualquier cosa por todo el mundo. Y entonces una estructura bien curiosa que a mí me parecía muy interesante, porque pues se suponía que lo que hacía es que pues iba y buscaba al mejor en su campo en cualquier parte del mundo y le dejaba un teléfono celular y nada más le decía, hola, soy fulana de tal y desde hoy eres parte de la frecuencia global, y les daba el teléfono. Entonces este teléfono pues se utilizaba para llamar en caso de emergencia. Entonces te podías encontrar, yo me había puesto una bomba biológica en algún lugar público, por decirte algo, en Londres. Entonces desde un centro de operaciones me parece que estaba en el Ártico, tenía a su asistente, que era una hacker especialista en comunicaciones, y ella desde ahí estaba monitoreando la situación y enlazando con los expertos. Entonces tenían un experto en esa clase de explosivos, a otro que sabía cómo neutralizar el tipo de infección que podía liberar la bomba, y a un ex campeón de competencias de parkour convertido en policía. Entonces le decían, a ti te va a tocar pues
cruzar por las azoteas para llegar hasta donde escondió ese tipo la bomba, porque no hay otra forma de llegar, porque se cubrió, y te van a dar instrucciones los científicos de qué hacer para desarmar la bomba. Y cosas por el estilo, o unos terroristas se apoderaron de una instalación en donde hay dispositivos nucleares y están amenazando con hacer esto al mundo. Entonces necesitamos a un superespía asesino así tipo James Bond que vaya y los mate a todos. Pero necesitamos que alguien lo guíe en el laberinto de este. Y entonces era lo que hacía. Entonces era como una red global de expertos que trabajaban tratando de proteger al mundo y sin responder a ningún gobierno. A lo largo de la historia pues te iban llenando huecos del paso de Miranda Cero, y como fue que un día pues todo el dinero de las operaciones que hacía, el dinero que le quitaban a los criminales, ella se lo había ido quedando. Y cuando tuvo suficiente fue cuando dijo, ya yo no trabajo para nadie, voy a trabajar para tratar de hacer del mundo un lugar más seguro. Y el gran chiste de la serie es que cada número tiene un artista distinto. Pero ahí una de las grandes fortalezas de Ellis como escritor es que Ellis ajusta sus guiones dependiendo del artista para el que está escribiendo. Entonces el resultado es una serie de 12 números que se sienten distintos, cada uno tiene un sabor propio, porque no solo cambia el estilo del artista, sino el ritmo con el que se cuenta la historia y demás. Porque como mencionas, una de las fortalezas de Ellis. Entonces la serie es muy entretenida, es muy buena, y de hecho en algún momento estuvo a punto de ser una serie de televisión, pero pues como ya sabemos que Warner es el lugar más inestable del planeta, y ya que estaba hecho el piloto, les digo, no, ¿saben qué? Es que no queremos llevar el piloto porque pues hay nueva administración y van a traer sus propios proyectos, entonces no va. Si quieren pueden tratar de ofrecerlo en las cadenas a ver si les interesa, pero nosotros no hicimos ese proyecto porque es parte de lo que hizo una decisión que ya no está aquí. Y el tema ahí fue con John Rogers, que John Rogers era que ha tenido algunos proyectos relacionados con cómics. Fue mayormente famoso por haber participado ser el creador y showrunner de la serie ¿cómo se llama, Beto? Leverage, gracias. Y es co-creador de Jaime Reyes con Kit Giffen y Cully Hammer. Es un escritor que tiene muchísimo tiempo trabajando en televisión y que desde siempre fue fan de los cómics. Entonces en cuanto pudo hacer proyectos que tuvieran relación con esto, lo hizo, y como se hizo de amigos en el medio, terminó también escribiendo algunos cómics. Entonces él era el responsable de esta serie. De hecho también es muy amigo de Warren Ellis, y pues juntos estaban desarrollando este tema, pero pues lo que pasó ahí fue que el piloto que hicieron se filtró en redes. Y al parecer había cadenas que estaban interesadas, pero cuando se filtró dijeron, híjole, si no hubieran filtrado el piloto, probablemente haríamos algo con su serie, pero no, ya no, gracias. Entonces ahí... Y lo otro que rescataba un poco era, que creo que esto lo ha comentado todo el mundo, pero me parece que no lo dijiste, Beto, es que la sensación que generaba Global Frequency es ser un análogo de cómo funciona Internet, o cómo funcionaba en una etapa más bien inicial en la década de los 90 principalmente, con esto de que uno tiraba una botella al mar y de repente le apareció una respuesta del otro lado del mundo, que alguien que te iba a ayudar solamente porque sí. Sí, no es necesariamente el internet, pero fue como empezaron muchos de los foros de internet, que fue donde nació realmente, ¿no? En foros universitarios fue donde empezó. Sí. Entonces, sí, en algún momento lo comentó Ellis, que fue en lo que se basó en qué pasaría si se pudiera hacer algo así, pero en un entorno controlado y de una forma especializada. Entonces esa era la idea básica detrás de Global Frequency. A mí es un cómic que me gusta bastante. La selección de artistas además también me parece que es muy muy buena. Entonces ya hay colecciones. Apareció un primero de 2 tomos de pasta blanda, cada uno con 6 números, y después de eso, como un año después, apareció un tomo de pasta dura en el que ya recogían los dos. Entonces según yo debe estar alguna de las dos versiones todavía en prensa, entonces no creo que sea tan difícil hacerse de esta historia, que a mí, insisto, me gusta bastante, y creo que es una lástima que no haya continuado, ya fuera como un proyecto que se pudiera expandir con este formato de antología, que aparte pues eran muy largas, porque todas las portadas eran de Brian Wood, que como diseñador era bastante bueno, y los artistas, por ejemplo, estaba buscando la lista. Ya lo encontré. Mira, los 12 artistas que participan son Gary Leach, Glenn Fabry, Steve Dillon, Roy Martínez, John J. Moth, David Doig, Simon Beasley, Lee Bermejo, Tom Cocker, Jason Pearson, Jin Ha y Brian Wood. Además de que en uno es
caído compartido porque es Chris Sprouse con tintas de Carl Story. Así es de que pues era una selección de artistas muy muy buenos en una historia que le llama un giro nuevo a la idea de los servicios de espionaje. A mí me gusta bastante. Sí, bastante recomendable, así que si la puedes conseguir, dale. Sobre todo porque bien, bueno, esto que tiene Warren Ellis, si es que no lo has leído mucho, que son estos conceptos, pero bien anclados en la realidad, una especie de ciencia ficción próxima, que funciona muy bien a la hora de estimular las ideas. Y que hace una buena construcción de mundo. Decide hacia dónde va a extrapolar y piensa en las consecuencias de un mundo que funcione así, y todo funciona bastante bien. Además de que es esta idea, incluso si no encuentras los TPs, pero en alguna tienda te encuentras con números sueltos, los puedes leer, porque cada uno es una historia autocontenida, que aparte también es una de las cosas que se volvieron muy raras, sobre todo en la época en lo que esto apareció, ¿no? Que fue a principios de los 2000, si no mal recuerdo. Sí, era ya una cosa bastante extraña, ¿no? Que pudieras agarrar un cómic y en 22 páginas encontrarte una historia completa. Era algo bien, bien extraño. Ok. Pregunta Arturo nuevamente. ¿Recomiendan el Superman de Kurt Busiek? Aquí yo te haría el siguiente alcance. Es un poco vago hablar del Superman de Kurt Busiek porque ha trabajado en Superman en varios proyectos. Yo imagino que se refiere a cuando tomó las riendas de la serie de Superman con arte de Carlos Pacheco. Si es esa etapa, no te la recomiendo. La verdad es que duró poco y no fue muy buena. Me parece que Busiek pasó por algunos temas de salud en ese momento y para cuando se recuperó ya... DC había abandonado un poco la idea de ese relanzamiento suave, que creo que lo otro era Jeff Jones con Andy Kubert en Action Comics, si es que no me falla la memoria. Algo así. Sí, es que como mencionas... Pero el otro proyecto que sí te lo recomiendo absolutamente, y si no lo has leído, por favor léelo, es Secret Identity, que es un Elseworld de Kurt Busiek con Stuart Immonen. Sí, fíjate que no es malo la etapa de Busiek. Lo que pasa es que es dispareja porque, como mencionas, tuvo estos problemas de salud y a quien le pusieron o él eligió como coescritor para poder sacar las cosas a tiempo fue Jeff Jones. Entonces no sé qué tanto tenga que ver la participación de Jones con que algunas cosas no funcionaran tan bien como debieran, pero me parece que hay algunas cosas interesantes en esa etapa. No sé cómo están las colecciones, pero hay al menos un par de historias de esa etapa que yo sí recomendaría, que son Camelot Falls y Up and Away. Bueno, Camelot Falls es el inicio, pero Up and Away no es de... Me parece que no es de él, porque ese lo dibuja... Ay. Este dibujante que es bien rápido, que también estuvo en Catwoman. Muy bien. Bueno, ya me voy a acordar. Voy a buscarlo por mientras, porque tengo la idea de que Up and Away no era de él, pero puedo estar muy equivocado. Eso es cuando estaba ya coescribiendo con Jones, pero se siente como que es Pete Woods. Ya, sí, es ese. Sí, según yo es coescrito por Busiek y Jones y con arte de Pete Woods. Okay. Que son como Up and Away está bien. Camelot Falls yo lo encuentro, o sea, no son malos, pero tampoco son tan buenos. Sí, como dices, fue una etapa rara para Busiek y sí, por mucho su Secret Identity es lo mejor. Sí, claro, está ahí justo, no me acordaba de esto, es justo antes de One Year Later, o sea, agarro la serie ahí en el peor momento. Sí. Es que te acuerdas cuando estaba ese proyecto de que decían que iba a haber 4 escritores rotándose en Superman, iban a ser Grant Morrison, Mark Waid y... Eso un poco antes, eso fue por ahí por el 2000, 2001. Sí, no, pero esa propuesta, cuando estaba esa propuesta que iba a haber 4 escritores, no recuerdo quién era el otro, eran Mark Waid, Joe Kelly. Y Joe Kelly. Eran ellos 4 y nunca le dieron luz verde. Y sigues preguntando, ¿por qué carajo no le dieron luz verde? Porque después Morrison, sus partes de ahí, lo convirtió en 2 cosas. En su Superman de los New 52 y en el All Star Superman. Entonces, ok, si eso es lo que estaba haciendo uno de los 4 y de los otros tienes buenos escritores que han hecho historias interesantes, ¿por qué carajos no se aprobó? Entonces sí es de esas cosas en las que fue un momento desperdiciado, que cuando quisieron no los dejaron y después ya no se dieron las cosas de buena manera. De hecho pasó problemas de salud bastante graves y sí hubo un momento en el que su producción
se redujo muchísimo durante un par de años. Yo tengo la idea de que los 4 eran, puedo estar equivocado nuevamente, pero tengo la idea que eran Morrison, Miller, Joe Kelly y Mark Waid. No, porque ya en ese entonces Miller ya era en la pestaña. No, pero esto debe haber sido antes, el 2000 por ahí. Como en el 2000, 2001, pero sí, ya para entonces ya no. Ya de entrada Morrison decía, no, si lo tienen aquí, a mí ni me hable. Joe Kelly finalmente sí trabajó en Superman. Esa es sí. la época en la que después entraron Jeff Loeb, Joe Kelly. Eventualmente todos llegaron Mark de alguna Schultz. otra forma, porque algunos de ellos, por ejemplo, estuvieron en 52 y se notan también en Trinity y cosas por el estilo. Pero cuando tenían el proyecto de tenemos una idea de lo que queremos hacer, no los dejaron. Entonces sí es de esas cosas que se siente como un desperdicio. Y algo claro, que fue la época en la que Superman estaba muy en el suelo, porque después del auge de la muerte de Superman y un periodo bastante entretenido y exitoso en términos comerciales, lo siguió un periodo realmente malísimo que, en mi opinión, va más o menos desde la caída de Metrópolis hasta... no sé. Muchísimo tiempo. Y claro, estaba esa idea y después finalmente hicieron el cambio de timón, cambio de editor, cambio de escritores, pero no con esa propuesta en particular. Y que ahí algo que a lo mejor mucha gente no sabe es que cuando se le frustra algo que iba a hacer Visiek, él no los guarda para ver si algún día regresa. Lo convierte en otros proyectos de autor o de plano lo convierte en historia de Astro City y ustedes se lo perdieron. Así es de que no es la clase de autor que diga esas historias que me guardé hace años ahora sí las voy a poder contar, porque no. Él sí tiende a darle salida en alguna otra parte. Incluso hay veces que he comentado como no, se me ocurrió una historia para esto, pero como en este momento no tengo ninguna relación con ustedes que están ahí, estoy pensando en cómo retrabajarla para convertirla en otra cosa. Sí, es lo mejor, porque vas a estar regalando historia. Exactamente. Ok, sí. Después tenemos de Martín Iván, que dice, ¿les gusta leer varias cosas al mismo tiempo o hasta que no terminan lo que están leyendo deciden qué es lo que sigue? Así como varias cosas al mismo tiempo no, pero sí me pasa que empiezo algo y que no me gusta mucho y lo abandono. No lo hago a cada rato, pero no soy de casarme con un proyecto que no me termina encantando. Pero así tener varias cosas al mismo tiempo, como comenta más adelante otro de nuestros escuchas, no sé cómo decir su nombre, que dice que tiene hasta 5 cosas al mismo tiempo, una en el dormitorio, otra en el living, otra en el trabajo. No, ahí yo creo que para mí por lo menos sería mucho. Yo en alguna época sí lo llegué a hacer, en los años 90, cuando tenía mi suscripción de 25, 30 títulos mensuales, más novelas gráficas, más libros y demás. En aquel entonces las series mensuales sí las iba leyendo conforme salían. Entonces yo llegaba a casa con, no sé, 7, 8, 9 cómics y leía en ese momento todos. Y hasta el mes siguiente eran las continuaciones de ellos. En el tema de los libros, yo siempre fui mucho de leer siempre en los traslados. Entonces, ahí dependía a veces del tamaño de los libros. Generalmente buscaba traer conmigo o un libro de bolsillo o uno que no fuera muy grande, que me lo podía echar en la bolsa de una chamarra y traerlo siempre conmigo. Y cuando tenía tomos de pasta dura o libros muy voluminosos o muy pesados, esos los leía en casa. Entonces, pues sí, en aquella época yo creo que tenía leyendo 3 libros al mismo tiempo, más lo que leía de cómics, y todos los domingos dedicaba un par de horas a leer solo webcomics. Me ponía el día con como 20 webcomics que leí en aquel entonces. Lo hacía los domingos. Entonces sí, yo no tenía problema para ir siguiendo varias cosas en paralelo, pero pues sí, después se vino esta idea de que sentía que los cómics entrega por entrega ya no me sabían y empecé a dejar que se juntaran y ahí empecé a modificar un poquito los hábitos de lectura. En el caso de los libros, ya al tener un lector digital, el tema del tamaño dejó de ser un problema y ahí sí, lo de estar leyendo 2 o 3 libros al mismo tiempo prácticamente desapareció porque sí se convirtió nada más en el que tenía en ese momento en el teléfono o en la tableta y hasta que no lo acabe. Pero antes de eso sí llegaban a ser hasta 3 porque era el pesado que leía solo en casa, el ligero que traía cargando y generalmente el que estaba en el baño como lectura de me lo voy echando de a poco. Mira, yo creo que también hice eso de ir leyendo los cómics a la medida que aparecían, pero creo que no fue algo que perduró tanto en el tiempo en mi caso. Empecé a acumular cómics. Diría que en la época en la que lo hice más fue
cuando recién empecé a coleccionar cómics, porque como tenía pocos cómics y quería leer cómics, me leía muchas veces los mismos cómics. Por eso me los recuerdo tan bien, porque los leí varias veces, porque no tenía nada más que leer de cómics. Pero no, ya ha avanzado el tiempo y sobre todo cuando ya empecé a buscar trade paperbacks y cosas por el estilo, como que no tiene mucho sentido ir saltando de una cosa a otra porque, como dices tú, no es una unidad de lectura satisfactoria en muchos casos. Yo también lo cuento como algo que terminé, porque ya terminé un número de una serie, pero no es como que leí 2 páginas y lo dejo botado y agarro otra serie y leo 5 y salto a la siguiente. O sea, no son varias lecturas paralelas, son lecturas cortas sucesivas. Sí, ahí sí. En mi caso sí ha sido un hábito que fue cambiando y actualmente sí es raro que esté leyendo 2 cosas distintas, salvo en el caso de algunos webcomics que todavía sigo, que eso sí, pues dejo que se junten algunas entregas, los voy leyendo, pero sí son en paralelo con lo que sea que traigo en libro de prosa y los cómics que esté leyendo. Ok, creo que con eso terminamos, ¿no, Beto? Sí, nada más por aquí había opiniones de otros que Arturo López dice... Llego a combinar libros y cómics, pero nunca libros con libros o cómics con cómics. Y el otro que dice es que había puesto también algo era Alprica, que dice, yo soy de los que llega a combinar hasta 5. La lectura de 3 físicos, uno en la cama, otro en el sofá y uno más en la silla del computador. Y un ese es el tablet, que citaba yo. Ajá. Sí, no. Creo que tal vez tengas que evaluar si tienes déficit de atención. Sí, o si es un tema de... pues esto de la ubicación, ¿no? Que digo, yo lo hacía con los libros porque era... No quería... Sí, pero no es como que uno lo tenga en la casa de campo, otro en el trabajo y otro en la casa. O sea, están a metros de distancia. Pero, por ejemplo, pensando en algunos de los mamotretos de Stephen King o de Tom Clancy o en La Historiadora, que también es un libro bastante grande, es la clase de cosa que no quieres estar cargando contigo todo el día. Entonces yo decía que esos libros los leía en casa en las noches antes de dormir, y libros más pequeños, paperbacks o novelas más genéricas, más compactas, era lo que traía cargando. Entonces no tenía problema en traer así 2, y digo, a veces tenía dos ligeros, uno estaba en el baño, el que traía cargando, y el libro grande que era el de antes de dormir. Pero más allá de esa distinción, pues sí, yo creo que dependerá. A veces también puede ser hasta una cuestión de humor, que es algo que llego a hacer, por ejemplo, con las series de televisión, que yo sí series de televisión llego a tener empezadas varias. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo 6 series, tengo 6 series en distintas etapas de avance, y a veces no es que esté pensando, no veo esta hasta que no termine con la que estoy, sino que hay veces que pues a cierta hora estás de humor de ver algo ligero, o sea, voy a ver un episodio de esta, o 2 episodios de esta, y a veces quizás ahorita si quiero algo más complejo, pues voy a ver esta otra. Entonces generalmente las cosas que estoy viendo al mismo tiempo son muy distintas en tono. Eso puede ser otra, el humor del que estés, y que a lo mejor quieras tener opciones de con qué sigues de acuerdo al estado de ánimo del que te encuentres. Sí, no sé, tal vez veo más cosas de las que pensé, pero en general trato de avanzar de una cosa por vez. Pero sí, de repente... una de las cosas que me pasa actualmente es que agarro un tema que sea demasiado pesado y no... Ya tengo mucho de eso, prefiero ver algo que me alegre. Sí, no, que me distraiga. Por ejemplo, series de las recientes que he estado viendo, me gusta ir avanzando poco a poquito. Entonces, todavía no acabo la temporada de Boy, me falta el episodio final. De House of the Dragon todavía me faltan un par de episodios para terminar la temporada. Y empecé a ver algunas cosas que no estaban disponibles en los temas que tenía. Por ejemplo, he oído cosas muy buenas de la nueva entrevista con el vampiro, ya la empecé a ver. Y por un comentario que me encontré en redes, recordé que nunca vi completo The Americans. No, vi dos temporadas, pero dije, sería buen momento, pero pues ni modo de agarrarla desde donde estaba, entonces empiezo de nuevo. Entonces también la he ido alternando, pero pues sí son series de tonos bastante distintos, ¿no? Entonces, como mencioné, a veces pienso en, digamos, de ver algo de comedia o algo de aventuras, o ahorita si quiero algo más denso, más pesado. Entonces es así como decido qué tanto voy avanzando con cada una de esas series. Y solía hacer lo mismo un poquito con los cómics. Ahora no tanto, pero también eso puede ser una opción, sobre todo para los que dicen que de repente sienten el desgano.
a lo mejor eso puede ser una opción de saltar de una cosa a otra, probablemente ayude a reavivar las ganas de hacer algo, leer algo distinto. Ok, Beto. Parece que no nos queda nada más, así que ¿qué te parece si empezamos a comentar o a hacer algunos comentarios de cosas que hayamos visto, leído por aquí y por allá? Y me parece bien. ¿Qué viste, qué leíste o qué quieres comentar? Mira, lo que leí que puedo comentar un poco, pero no lo terminé de ver. Perdón, lo que vi que puedo comentar un poco que no terminé de ver todavía es la serie Presume Innocent, creo que es el nombre. Que es la segunda adaptación de un libro más o menos famoso de los 80. La primera adaptación es una película con Harrison Ford y esta es una película que está, bueno, o sea, es una serie de 8 partes que es protagonizada por Jake Gyllenhaal, donde actúa como su esposa, ¿cómo se llama esta actriz? Ruth Negga. Y consiste en un drama. Esto nos alejamos completamente de los cómics, pero es un drama donde un fiscal de distrito bastante reputado, bastante exitoso, recibe la información de que una colega suya fue asesinada. Entonces se le asigna el caso para que busque a los responsables de este asesinato. Y conforme avanza la investigación, se revela que el sospechoso más probable de este homicidio es él. Porque a pesar de que lo ha logrado ocultar de buena parte de sus colegas, tuvo una relación amorosa con ella, un affair, fue extramarital, que puso en peligro su matrimonio, por el cual está en terapia matrimonial con su esposa, qué sé yo, y que sus hijos mayormente ignoran qué es lo que pasó exactamente al parecer. Y bueno, conforme llega el periodo de elección, el cargo del fiscal, realmente su superior, está en juego, termina perdiendo la elección, entre otras cosas porque este caso no se resuelve rápidamente, lo cual le significa perder un poco la confianza de la ciudadanía. Entonces aparece un nuevo fiscal electo y este nuevo fiscal le quita el caso, lo pone en manos de otro fiscal que es un enemigo de él, un rival más bien, que es interpretado por Peter Sarsgaard. Y este tipo da la impresión, como es Sarsgaard, de que tiene estas actuaciones bien así como, no sé, tiene esta forma bien especial de actuar, que yo creo que en Green Lantern es su peor actuación, pero en general es un poco inquietante, tiene estas interpretaciones ambiguas, es un personaje que suele resultar bien desagradable la forma en la que le da vida a sus personajes. O sea, lo contratan para el tipo que te tiene que caer mal, Peter Sarsgaard lo puede hacer. Usualmente sí. Entonces comienza la investigación y él descubre rápidamente que hay una relación con esta fiscal. Y mientras más investiga, más descubre que la relación no había terminado. Esto le significa a él tener que confesarle a la esposa que el affair con su amante se había reanudado. Que no solo eso, sino que él estaba obsesionado con ella, que en algún momento trató de que volvieran. Y cada vez que se revela la información está parece más claro que el autor del asesinato es él. Y como lo tienen a él como el posible responsable, no se investiga ninguna otra opción. Y él empieza a ver cómo su vida profesional y su vida marital se derrumba mientras trata de buscar quién podría ser el verdadero culpable del asesinato, porque él jura y perjura que no fue el autor de este homicidio, que guarda ciertas características similares con un caso que ellos vieron con anterioridad. He visto aproximadamente unas 2/3 partes de la serie. Son 8 episodios, creo que vi 5 o 6, no estoy seguro. 5. Y me gusta la construcción de la tensión, la forma, las actuaciones están muy bien y creo que este formato le viene bien a la historia porque permite que el proceso de destrucción de la vida del personaje de Jake Gyllenhaal tenga más espacio para desarrollarse, contrario a lo que ocurre en una película que habitualmente duran 2 horas, 2 horas y media. Entonces se hace más difícil explorar ese
no sé, esa espiral descendente en el que finalmente se ve atrapado el personaje. La serie está disponible en Apple TV Plus y la tengo que ver antes de que se acabe mi suscripción, Beto, porque la desactivé finalmente, así que me quedan pocos días para terminar de ver la serie. Ok. Lo bueno es que no son muchos episodios. Sí, y no me falta tanto. Solo que la vida real me tuvo bastante distraído las últimas 2 semanas. Sí, suele pasar. Tú, Beto, ¿qué te gustaría comentar? Bueno, pues mira, esta semana fui al cine a ver 2 películas que ninguna de las 2 me dejó del todo satisfecho, pero creo que una de ellas se benefició de que la otra fuera bastante malita. Una de ellas probablemente les tocó ver un trailer para una cosa que se llama Borderlands, que... Ah, sí lo vi y no me pareció atractivo en lo absoluto. Cuando ves el tráiler se ve así como que el estudio les dijo, quiero que me hagan unos Guardianes de la Galaxia. Pero el tráiler te deja la sensación de que se están esforzando demasiado. Yo dije, ok, sí, creo que esto puede no ser la mejor idea, pero es Cate Blanchett, que puede salir mal. Todo. Y pues básicamente salió mal todo excepto Cate Blanchett. Ese es el tema con la película. Como mencioné, el tráiler me dejaba la sensación como de que se estaban esforzando demasiado por emular algo, y ya viendo la película me queda la impresión de que no se esforzaron lo suficiente. Que el director es Eli Roth, pues es uno de los directores más erráticos que existen, entonces tampoco me sorprende mucho que las cosas no hayan funcionado, pero yo creo que el problema mayormente es la historia. Tiene una historia que se sostiene con alfileres y que pues si la idea era emular lo que eran los Guardianes de la Galaxia, creo que no entendieron cuál es la gran fortaleza de los Guardianes, que son los personajes y las relaciones que se crean entre ellos, no se trata nada más de vamos a poner un montón de criminales y perdedores juntos en una historia de aventuras, porque pues eso lo hemos visto muchas veces y generalmente los resultados no son buenos, y eso es justamente lo que pasó aquí. Es una historia que está pues salta de una forma tan errática dentro de la trama que es hasta difícil seguirla en algo que en realidad es tan simple. Para mi aspecto, la historia parte explicándote un monólogo introductorio, que siempre es una mala señal cuando tienes que tomar una escena de 3 o 4 minutos que te explique en dónde estás y qué es lo que vas a ver. Creo que generalmente es señal de que los guionistas no hicieron bien el trabajo, y es... Sí, mira, no se nos ocurrió cómo poner esto dentro de la historia, entonces uno de los personajes te va a platicar todo lo que necesitas saber antes de ver lo que vamos a contar. Y para mí es una narración del personaje de Cate Blanchett, que es una cazarrecompensas llamada Lilith, que pues está un poquito harta de su vida, es alguien que no disfruta su trabajo, pero pues no tiene otra cosa que hacer. Y te explica que están en un mundo en donde el hombre conquistó las galaxias y con ayuda de una antigua raza de extraterrestres logró prosperar y demás. Pero esta raza, que eran los Eridans, un buen día desaparecieron y dejaron nada más como legado pues algunos avances que son los que permitieron que se poblara el cosmos. Pero hay un mito de que dejaron sus secretos más grandes encerrados en una bóveda oculta en un lugar secreto en el planeta Pandora. Entonces, como existe esta leyenda, pues se supone que desde hace varios años el planeta se convirtió en un lugar desolado y sin ley, porque se llenó de gente que estaba tratando de localizar la bóveda y hacerse con los tesoros que había en ella. Entonces es pues la clase de mundo perdido que te encuentras en cualquier franquicia de videojuegos, que es de donde sale esta idea de Borderlands. Y pues existe una leyenda que una hija de Eridan un día abrirá la bóveda y tendrá acceso a todo lo que hay en ella. Entonces, pues esto se combina con que la contactan para que rescate a la hija del dueño de una corporación para que se la devuelva. Y resulta que la niña fue secuestrada por un soldado de élite que trabajaba para el dueño de la corporación. Una vez que la localiza, pues se da cuenta de que ella no tiene intención de regresar con su padre y le explica que en realidad no es su padre, sino que ella fue creada genéticamente a partir de que encontraron una gota de sangre en algunas reliquias eridanas. Entonces, literalmente este sujeto lo que hizo fue, dijeron que una hija de Eridan, me voy a hacer la propia. E hizo un clon con sangre de lo que él asumió que era una eridana, y cuando el soldado se dio cuenta de lo que pensaba hacer con la niña que tenía ahí, pues decidió rescatar a la niña y llevársela. Durante el camino se les van sumando otros personajes que, por lo que tengo entendido, todos están tomados de
del videojuego, y los fans del videojuego en general son los que están más ofendidos porque dicen que esta es la clase de cosas que puede destruir el legado de un juego que han disfrutado tanto durante años. Y la verdad es que sí, la historia es bastante sosa. Tiene unos intentos de humor que se sienten forzados. El tener a Kevin Hart y Jack Black en la misma película, cuando cada uno tiene un tono de comedia tan distinto, termina porque ninguno de los dos te hace reír. El personaje de Kate Blanchett hace un gran trabajo como la cazarrecompensas, que pues es renuente a hacer su trabajo y trata de hacerse la dura, pero tiene un corazón y de repente sí ayuda a la gente y cosas por el estilo. Ella hace un buen trabajo, pero realmente no tiene mucho con qué trabajar, y el elenco es la cosa más dispareja que te puedas encontrar, ¿no? Porque en el grupo que mencioné, Kevin Hart es el soldado de élite, que pues desde que le dio por convertirse en estrella de acción ha hecho algunas cosas curiosas. Y tenemos a una antigua científica que ha estado ahí investigando la ocasión de la bóveda, que es interpretada por Jamie Lee Curtis, que es un personaje ahí curiosón. Está también Ariana Greenblatt, que pues se ha hecho de fama en muy corto tiempo. Es la chica que le dio vida a la versión niña de... Sí, me fue el nombre en Guardianes de la Galaxia, lo que hace Zoe Saldaña. Ok, Namora, o sea, Gamora. Gamora, la niña que interpretaba a Gamora en los flashbacks de cuando Thanos la secuestró, adoptó. Ella, que también es la protagonista de 65 junto a Adam Driver, ella le da vida a la niña, que es este clon que pretende utilizar para abrir la bóveda, y no sabe si trata de ser chistosa, si trata de ser divertida, si trata de ser molesta, porque termina siendo todo y nada a la vez. Y el villano de la pieza, que aparece ya hasta después de la mitad de la película, es interpretado por este actor hispano que es Edgar... Ay, se me fue el apellido, no recuerdo si es Ramírez o Martínez. Ajá, que es Ramírez, creo que. Edgar Ramírez, me parece, sí. Que suele hacer papeles de villano, ¿no? Es lo que le dan usualmente. Sí, ese es de Ramírez, que le da vida a Atlas. Venezolano, perdón. Y la película es saltar de una secuencia de acción a otra, tratando de agregar algunos chistecitos por aquí y por allá, y nada termina de cuajar. Entonces termina la película y tú, ok, no sé si esto tendría que haber sido divertido, si tenía que haber sido algo de acción y aventuras que me emocionara o qué. Pero pues sí, la verdad es que me dejó un sabor de boca bastante malo. Pero pues aprovechando que ahorita los boletos en el cine están en algo así como $15, no, perdón, en algo así como $1.50, este mes hay oferta debido a que todavía hay vacaciones escolares. Hay mucha diferencia entre 15 y $1.50. Sí, no, me estaba ofuscando de fea manera. No, $1.50 es lo que cuesta el boleto. Entonces dije, ok, ¿qué más da? Sí se prestan los horarios para ver esa y otra más. Entonces pues... esto lo voy a tomar como que recibió una bala por el equipo. Yo la vi para que ustedes no lo tengan que hacer, ¿ok? Es lo que puedo dejar ahí. Si vieron el tráiler, les causaba curiosidad si lograban hacer que funcionara o no. Insisto, a mí el tráiler me dejó la impresión de que se estaba esforzando demasiado por ser como Guardianes de la Galaxia, y ya viendo la película me queda la impresión de que no se esforzaron lo suficiente por hacer algo parecido a Guardianes de la Galaxia. Y la otra película que... se había beneficiado de esto, es una película que me causa cierto conflicto, porque la película dura alrededor de hora 40, y yo creo que algo así como durante hora 20 funciona muy bien. Me parece un gran trabajo, un guión muy bien trabajado, bien armado, como una maquinita bien aceitada, pero los últimos 20 minutos creo que ahí dependerá del estado de humor de cada quien, pero yo creo que a la gran mayoría de la gente le va a molestar. Se trata de La Trampa, la más reciente película de M. Night Shyamalan, que básicamente lo que tiene es que al final peca de hacer lo que lo hizo famoso, ¿no? A pesar de que sus películas, las buenas, suelen sostenerse por algo más que los giros argumentales, todo el mundo se quedó casado con la idea de que lo que distinguía sus películas eran los giros argumentales. Y el problema es que los últimos 20 minutos de la película es agregarle más giros de tuerca a la historia cuando ya no son necesarios. Entonces, para seguir con esto del giro de tuerca, creo que no se da cuenta de que llega un momento en el que le diste tantas vueltas que en lugar de apretarlo para que esté bastante más firme y sólido, terminas por barrer la rosca y todo se va al carajo. Creo que eso es lo que le pasa a esta película. La premisa es... Empieza a girar en banda, como decimos por acá. Sí, la premisa es simple pero muy efectiva. Parte con un padre que lleva a su hija adolescente a un concierto.
El padre es interpretado por Josh Hartnett y pues se supone que le prometió que como había sacado muy buenas notas le iba a conseguir boletos para ver al artista de moda y le compra los boletos para ir con ella al concierto. Y mientras van entrando se da cuenta de que hay algo más de vigilancia de la habitual en un concierto y conforme van entrando y avanzando se da cuenta de que adentro también hay muchísima seguridad y en algún momento que hacen en una pausa que sale para comprar una camiseta a su hija, se le ocurre preguntarle al vendedor por qué hay tanta gente de seguridad y policía en el lugar y le dice que pues se ha escuchado sobre un famoso asesino serial que ha estado matando gente en Filadelfia, que es donde está ambientada la película, y le dice que sí, dice, pues es que al parecer la policía se enteró de que iba a estar aquí y decidieron tenderle una trampa. Dice, van a tenerlo todo vigilado y van a hacer lo posible para atraparlo aquí y que no pueda salir. Y en ese momento, que es muy muy temprano en la película, descubres que el asesino serial es Josh Hartnett. Entonces ahí lo que él empieza a hacer es empezar a buscar el modo de salir evadiendo a la policía y se va encontrando con trabas porque después descubre que el FBI tiene una profiler británica que hizo un trabajo súper extenso y está anticipando todo lo que va a hacer. Eventualmente se roba un radio y sabe lo que les está diciendo y se da cuenta de que están anticipando todo lo que él pensaba hacer. Entonces tiene que ir improvisando sobre la marcha y esto crea una situación de tensión entre el caos que él está tratando de crear al interior del lugar del concierto mientras busca una salida, la forma de tratar de hallar el modo de evadirse sin que su hija se dé cuenta de que está haciendo algo extraño y pensando en cómo va a lograr librarse. Entonces la primera hora de la película funciona de forma muy buena. Está bien armada, es una maquinita bien aceitada de lo que debiera ser un thriller. El problema es que al final le empieza a agregar más giros porque va encontrando formas de ir librando las trampas que le está poniendo la policía y al final presiona para poder lograr el objetivo de salir de ahí. Y una vez que te das cuenta cuál es el plan final con el que va a lograr salir de la arena sin ser arrestado, empieza a agregarle giros y giros y giros que crean situaciones de tensión, pero como en cápsulas. Es como que, ok, estos 5 minutos funcionan muy bien por separado. Estos 10 minutos funcionan muy bien por separado. Pero los dos pedazos se sienten como algo que no necesitaba tu hora y fracción que tenías antes. Lo pudo haber sido de otra manera y creo que debe ser una película mucho más redonda. Creo que el tema aquí es ese que al final se regocijó con lo que estaba haciendo con los giros argumentales. Cada vez que pensaba, mi asesino es muy listo, encontró otra forma de salirse de la trampa. Y al final sí se vuelve ya un chiste lo que termina siendo. Entonces, por eso digo que me deja con sentimientos encontrados, porque la primera hora y 10 o y 20 de la película es muy disfrutable, pero después de eso sí dependerá de qué tanto humor tengas de aguantar giros sobre los giros, porque sí es algo que se convierte en algo cansado. Entonces sí es un tema importante. No hay muchos actores conocidos. Está, como ya me decía, Josh Hartnett hace el papel del papá. La chica, tengo entendido que apareció por ahí en una serie de televisión como Ghost Like Me, pero no lo ubico. La cantante es Salika, una de las hijas de M. Night Shyamalan, que parece que decidió que este iba a ser el año en el que iba a impulsar las carreras de sus hijas, porque a esta la puso como coprotagonista en esta película y a la otra le produjo su debut como directora, a Ishana, que es de Watchers, que se hace algunas semanas también con muy malas críticas. Entonces creo que decidió que este año iba a dedicarse a apoyar las carreras de sus hijas, que Saleka de hecho es cantante y toda la música que aparece en la película es compuesta, arreglada e interpretada por ella. Entonces pues si les gusta el pop de ese estilo, probablemente sea algo que les guste. Hay por ahí algunos cameos, aparece por ahí Kid Cudi haciendo un rol muy muy breve pero divertido. Está también Alison Peel y haciendo el papel de la esposa de Josh Hartnett, pero en general la película, insisto, empieza muy bien, se sostiene bastante bien, mucha tensión, un guión bien trabajado, pero conforme va avanzando hacia el final, sí parece que no tenía una idea clara de cómo cerrarlo y optó por irle dando más giros de tuerca uno tras otro que termina por minar la experiencia final. Entonces pues mi veredicto del cine de esta semana es Borderlands, evítenla como la peste, y Trap, depende de qué tanta tolerancia le tengan a el exceso de giros argumentales, que es algo que en ocasiones es un problema de M. Night Shyamalan. Yo creo que, no sé, en todos los casos, por lo menos yo dejé de ver películas de Shyamalan, creo que después de
A ver, vi Signo, después The Happening. Ahí ya me aburrí. The Happening fue el momento en que decidí que ya era suficiente. Según yo, el punto más bajo es ese combo de The Happening y Lady of the Lake. Lady of the Water, perdón. Lady Good. Ese 1-2 sí fue de híjole. No sé si llegó el momento de que se retire. Signo ya fue un punto de alerta. Es que fíjate que con Signos y The Village creo que son divisivas. A mí, por ejemplo, Signos casi no me gusta, pero me gusta mucho La Aldea. Y sé que hay mucha gente que no tolera La Aldea. También por el tema de cómo manejó los giros argumentales hacia el final de la historia. Entonces, por eso digo que es algo que varía. Pero, por ejemplo, le perdonas muchas de las cosas que hizo después de ver Split. Claro que después ves Glass y te acuerdas por qué habías dejado de ver sus películas. Bueno, ese es el problema en resumen. Porque claro, o sea, si tratamos de volver al origen, que sería El Sexto Sentido y después lo que hace con Unbreakable, que son dos películas que se sostienen hasta ahora, es que, como dices tú, el objetivo de una película no puede ser confundirte. El objetivo de una película es contarte una historia. Que tenga un giro o no tenga un giro puede estar bien o mal dependiendo de cuál es el efecto que quieres crear y cómo construyes la historia. Pero tratar de desorientarte para que nadie pueda predecir lo que sigue, creo que es un error. Lo veo habitualmente en la lucha libre, Beto, porque en la lucha libre pasa que como las historias se desarrollan a lo largo de muchísimos shows y van cambiando en el tiempo, suele pasar que los fans que están muy obsesionados con lo que están viendo logren anticiparse y más o menos deducir qué es lo que sigue. Yo soy de la opinión de que deberían seguir con la misma historia, pero en muchos casos, sobre todo cuando Vince McMahon estaba a cargo de la WWE, terminaban haciendo algo solo por el afán de sorprenderte, por hacer algo que sea distinto, lo que no esperabas. Y eso rara vez funciona porque termina siendo ilógico, contradecir lo mismo que venías contando. Uh-huh. No sé si sea el caso, pero creo que generalmente cuando logras predecir algo es porque está bien hecho. Uh-huh. Es que yo creo que su objetivo nunca fue tratar de confundir a la audiencia. Yo creo que más bien el problema es que la gente que no ponía atención fue lo que entendió de sus películas, que eran los giros. Porque, por ejemplo, en el caso del Sexto Sentido, que es la primera, y todo el mundo te habla del giro, ay, cuando descubres que está muerto. Y yo me di cuenta en la película, en el primer momento que aparece Bruce Willis, yo sabía que estaba muerto. Porque... Spoilers. No, o sea, es una película que tiene más de 25 años. O sea, no... Ya no aplica. El personaje del niño lo dice muy claro. Cuando veo un fantasma me asusto y corro a la iglesia. Y la primera vez que ve a Bruce Willis, pone cara de susto y corre a la iglesia. Entonces, a mí eso me hizo ruido. Y después te das cuenta de que a lo largo de toda la película nadie habla directamente con Bruce Willis. Él está presente en todas las escenas, pero no tiene una interacción directa con nadie. Él parece estar hablando con la gente, pero nadie le responde. Entonces... la película se sostiene porque está bien hecha. No depende del giro de que, sorpresa, nunca me imaginé que estuviera muerto. Está bien escrita. Unbreakable tiene algunos agujeritos por ahí que hacen que no sea tan redonda, pero igual, el giro es lo de menos. Lo que importa es cómo te está rompiendo la historia. Y yo me queda la impresión de que el estudio le pedía que hiciera cosas con giros sorprendentes al final, más allá de lo que estuviera contando. Y yo creo que ese es parte del problema que tienen, por ejemplo, Signos y La Aldea. Que las dos tienen Signos sobre todo, porque cuando Signos te hace el giro, tú dices, pero esto es una estupidez. Que es el problema de hacer un giro que te sorprenda tanto que llega a ser absurdo. Ese es el problema con centrar en la narrativa solamente en la revelación. Es que si la haces demasiado intrincada, demasiado impredecible, porque uno de los problemas de haberte hecho famoso con las dos películas que ya mencionamos es que la gente más, más obsesiva, más preocupada de los temas, va a estar buscando el giro antes de ver el giro, para poder decir, lo vi venir. Una de las formas de evitar eso es ser ilógico, porque es difícil encontrar un patrón donde no existe. No, es que incluso si es tu objetivo, sí hay forma de que vayas sembrando pistas falsas. Pero es muy difícil, es una forma de escribir que es muy, muy, muy compleja. Sí, porque a fin de cuentas es desgastante y es algo que realmente no le ayuda nada a la historia. Y que además
te presenta un problema adicional que es muy difícil hacerlo solo o hacerlo con alguien y necesitas que alguien te vaya revisando la historia constantemente y te diga si se dio cuenta o no se dio cuenta de lo que estaba pasando, qué es lo que entendió. Entonces, yo lo que veo con Signos y la aldea es que en Signos sí tiene demasiado peso el giro argumental, más allá de la historia de la familia. Y no solo aldea, eso, es porque además el giro es estúpido. Dentro de la película no es tan estúpido, pero te limita lo que puedes hacer a nivel dramático. Entonces, no es que sea estúpido, es como que, ok, y luego, ¿ahora qué vas a hacer? Entonces, es el problema, que es el revelar algo por revelarlo, porque realmente no te transforma nada en lo que estás contando en la película, porque la historia es tan liviana que no logra sostenerse más allá de esa revelación. Y en el caso de la aldea creo que sí hay una historia mucho más profunda, porque más allá de cuando descubres qué es la aldea y dónde está, todo el drama de lo que implica, lo que hicieron los fundadores de la aldea, lo que ha pasado con las nuevas generaciones de niños, el caso particular de la relación entre los adultos y la adolescente ciega, creo que sí te da muchísimas capas de drama para trabajar y hace que el giro, pues ya más bien lo que te revela, es algo que te puede molestar o te puede decir, ok, está bien, ahora entiendo de dónde salió todo esto, pero si hay una historia atrás de... Pero sí me queda la impresión de que fue algo que el estudio le pedía, historias que tuvieran esos giros. Y cuando lograba romperlo y hacer cosas distintas, creo que es cuando pudo medio poner otra vez en orden su carrera, ¿no? Tanto como director como productor. Que por ahí, por ejemplo, Devil me parece que es una historia que él coescribió y produjo, aunque no la dirigió, que demuestra que sí tenía muchas mejores ideas. Que por cierto también no lo mencioné, pero acá también hace su consabida aparición al cuadro en Night Shyamalan, que de hecho aparece como el tío de su hija. Y creo que tiene más líneas de costumbre. Ok. Bueno, aún así con tu recomendación no la veré, Beto. Ya no le tengo ninguna fe a Shyamalan y no quiero recuperarla tampoco. Puedes esperar a que llegue a alguna plataforma. Y vas a disfrutar. Muchas películas de Shyamalan que están por ahí y no las he visto. Aquí vas a disfrutar al menos una hora. Es una hora de un thriller muy bien hecho. Y después de eso sí empieza. Va a haber un momento en el que digas, no, ya me cansé y la puedes quitar. Y eso no va a quitar que viste un thriller del que no basabas el final, pero que estaba muy bien hecho hasta cierto punto. Bueno, Beto, si pude ver Snake Eyes, tal vez sí pueda ver. Es probable. Yo ni siquiera recuerdo Snake Eyes. Creo que he hecho un buen trabajo tratando de enterrarla. Está muy sobreactuada, no sé si es tan mala, pero... bueno, es que la sobreactuación no es problema. O sea, hay muchas películas donde Nicolas Cage sobreactúa que están bien. La sobreactuación no es problema. El problema es el resto, lo que hay alrededor. Sí, yo creo que es una película, no sé, tal vez se da demasiadas vueltas, pero... No, es mala, no la voy a defender, pero tampoco es tan terrible. Y por ahí, antes de que se me olvide que estamos hablando de medios audiovisuales, se despertó otra vez polémica en las redes y dibujantes enojados. No sé si viste algo de lo que pasó, porque en D23, dentro de los muchos anuncios que hicieron de proyectos de Marvel y demás, que tuvimos ya algunas escenas de Fantastic Four que todavía no se liberan en línea, que por ahí hay algunas filtraciones, lo mismo que de Daredevil Born Again. Me imagino que no tardarán en empezar a aparecer en línea ya las versiones oficiales, pero del lado de la animación, y pues hubo por ahí un panel en el que estaban hablando del futuro de X-Men 97 y una revelación que pues después brincó a los sitios de noticias de una forma rara, es que en algún momento de la segunda temporada vas a ver un cambio de uniformes y vas a ver los uniformes de los New X-Men. Pero el tema es que la gran mayoría de los sitios de noticias o de cómic o de historias cercanas a los cómics, todos publicaron el encabezado de una forma muy similar. En la segunda temporada de X-Men 97, los X-Men utilizarán los trajes de Grant Morrison. Que es... sí. Y aparte pusiste una imagen, eso no es un dibujo de Grant Morrison. Grant Morrison no diseñó eso. Entonces por ahí, el único sitio al que veo una palomita porque hicieron la corrección es a Nerdist. Que Nerdist sí puso, en X-Men 97 aparecerán los trajes de la etapa Morrison-Quietly. Si quería hacer la mención, esa es la forma correcta.
De otro modo, habla de los trajes diseñados por Frank Whiteley o de los trajes que Frank Whiteley diseñó durante la etapa escrita por Grant Morrison. Porque sí. Eso de... Porque, bueno, decir... Frank Whiteley tiene ese rol muy relevante, pero no es el único dibujante de esa etapa, porque es imposible que lo sea. Sí, nada más que no queremos hablar de otra gente que estuvo ahí. Sí. Entonces, hagamos de cuenta como que Frank Whiteley ya hay por ahí algunos rellenos. Uh-huh. Pero, pues es el tema. Y otra vez, pues, todo sí, claro, se dibujaron solos, ¿no? Sobre todo cuando estás poniendo un dibujo, que tanto trabajo te cuesta agregar ahí un par de palabras. Pero pues eso pues se convirtió otra vez en... Revivieron el viejo hashtag, el del Artcrest, de por qué no le dan crédito a los dibujantes, que lo vamos a ver en muchas partes, ¿no? No solo es en noticias, de repente ves comentarios en televisión, cuando están haciendo entrevistas y demás, que todo el mundo habla de los escritores y se les olvida mencionar quiénes son los dibujantes. Es un medio visual y se olvidan de los artistas. Y a veces las editoriales también contribuyen, ¿no? Cuando te encuentras con las colecciones, que pues te encuentras con los tomos de el Capitán América de Ed Brubaker. Sí, ¿quién lo dibujó? Y hay veces que ni siquiera te ponen los nombres de los artistas. Hay veces que sí, es el Capitán América de Ed Brubaker y abajo dice con, y tiene ahí un listado de 4 o 5 artistas. Ok, sí, lo que tienen en común es que todas las historias de Brubaker, pero al menos están poniendo los nombres de los artistas en portada. Pero hay casos en los que no lo hacen. Y yo creo que eso a veces sí es un tema ahí que es comprensible que de repente los artistas se enojen. Y casi todo el mundo está poniendo capturas del mismo sitio, que es Discussing Film, que yo lo he dicho 1000 veces, no sé por qué la gente sigue esa cuenta. La mitad de lo que publican es clickbait, y de la mitad restante, la cuarta parte son notas tendenciosas, notas falsas o trascendidos. Entonces sí me parece probablemente que sea lo que aparece más arriba en las búsquedas, Beto. Muy probablemente, pero sí es un sitio que incluso ahora que se viene la próxima película de Hellboy, publicaron un encabezado diciendo que el productor de Hellboy decía que él había diseñado más de 1000 criaturas en una hora, y te daba una cita a una nota que no era de ellos. Y si tú entrabas a la nota que no era de ellos, el comentario es mucho más extenso y te das cuenta cómo lo sacaron de contexto para crear controversia. Porque el productor dice: yo todavía no veo la película terminada, pero no estuvo muy contento con los diseños de los monstruos. Y después, ya mientras estaba trabajando en otro proyecto, alguien me enseñó lo que se podía hacer con una aplicación de inteligencia artificial y me puse a jugar con ella. Y en una hora diseñé un montón de monstruos. Y escogí los que más me gustaban y se los llevé al departamento de arte y les dije: miren, hay para que vayan jugando con esto y vayan tomando ideas para otro proyecto. Entonces estoy pensando que es algo que a futuro podría servir. Pero en ningún momento dijo: yo diseñé los monstruos de Hellboy utilizando inteligencia artificial, que era lo que decía el encabezado de Discussing Film. Entonces, yo sí hace mucho que los bloqueé y los silencié, pero mucha gente, en lugar de citarlos, el quoted, hace capturas. Entonces me ha tocado verlos, que la gran mayoría de los artistas, pues sí, por ahí es lo que están usando, pero pues también, ¿quién nos manda a seguir esa clase de cuentas? Aunque, insisto, fueron muchos sitios los que lo replicaron así, y el único que yo he visto que sí agregó el nombre de Whiteley fue Nerdist. Entonces ahí, tache para todos los que no, deberían aprender. Sí, a lo mejor a veces hay restricciones de espacio, pero si alcanzas a poner el nombre de un escritor, puedes poner el nombre de un artista. Y si te apura el espacio, pon solo los apellidos. Pon los apellidos de los dos. No digas Morrison, pon Morrison y Whiteley. La gente que lo va a entender no necesita que le des los nombres de pila. Sabe quiénes son. Entonces, sí fue tema que había muchos artistas que estaban muy, muy molestos. Eso, y al pobre Bruno Redondo, que lo hicieron enojar en España. Sí, eso sí lo vi. Y esa noticia que menciona Beto tiene que ver con la traducción que hizo SC de un cómic de Bruno Redondo. Sí, es de una de estas antologías de Black, White and Red. No recuerdo si fue en la de Harley Quinn o dónde fue. Que está la primera historia que Bruno Redondo escribió para el mercado americano. Él escribió y la dibujó. Y se estaba quejando de que está mal traducida y que el rotulado está horrible. Y dice, o sea, si no lo querían hacer, no lo hubieran hecho. ¿Qué carajo son estas porquerías? Y por ahí aparecieron varios otros profesionales con señales de apoyo. Y también por ahí otro autor español puso un hilo de cómo funciona y mostró algunas capturas y demás. Que uno de los temas, que es algo que también es bien común aquí en México, es que no hay un trabajo de diseño en el rotulado. Se utilizan fuentes genéricas y se trata de acomodar en los globos. Ahí sí a veces depende de a qué tipo de diseño le cayó cada cómic, cómo se ve al final, porque sobre todo cuando se trata de cómics muy viejos
en donde no hay la opción de modificar los rótulos porque no los tienes en capas y demás, hay veces que sí se ve bastante mal, porque aparte una tendencia que tenían todas las editoriales de cómic acá en México era que si tenías demasiado texto, hacían la fuente más chiquita para meterlo todo negro, lo cual creo que era un problema, porque no, ahí la parte que a mí me hace mucho ruido es que en el lenguaje de cómics, si tú pones textos con fuente más chica, implica que el personaje está hablando en voz baja. Sí, pero además entonces, es difícil de leer. Sí, lo haces más difícil de leer, pero estás jugando con el lenguaje del cómic sin entender lo que estás haciendo. Eso, y cuando yo empecé, hace ya también bastantes años, empecé en este siglo, lo cual ya por lo menos hace que no se sienta como tan antiguo. Algunos de los traductores más veteranos me decían que ellos contaban golpes, porque justamente por el tema del espacio, les decían, tus textos tienen que ocupar lo mismo que utilizan los textos en inglés. El problema es que en la gran mayoría de los casos, la misma frase en español ocupa un 25% más que su equivalente en inglés. Entonces, es la razón por la que de repente, cuando agarras traducciones de las que todo el mundo dice, ay, no, es que estas eran buenas, de lo que hacían en su momento Novedades o Vid, la verdad es que son traducciones bastante malas porque estaban más preocupados por el espacio que por la traducción. No había un trabajo de adaptación, que creo que a veces es parte del tema, porque una de las quejas de Bruno Redondo, por ejemplo, es que decía que pues él se preocupó de darle una voz a cada personaje y en la traducción todos hablan igual, ¿no? Que es algo que a mí siempre me ha molestado en las traducciones, y en particular en las traducciones españolas es algo bien común, que es la razón por la que a mí como dicen, no, traducidos traducidos lo dudo dos veces y si es de España ni siquiera lo dudo, es un no absoluto, no quiero ni verlo. Yo creo que ha sido un proceso de deterioro, tal vez con una no sé, baja de costes o el hecho de que el hecho de que haya una empresa tan dominante a nivel de varios países, que bueno, antes era distinto cuando leía los cómics españoles de los 80, de los 90, creo que los de 5, obviamente con el acento español, lo hacían bastante bien, me parece que eran traducciones bastante buenas. También la calidad del rotulado era bastante buena. Los que tenían un rotulado horrible eran Perfil, no siempre, porque a diferencia de lo que ocurría en otros lados, en Perfil hacían el rotulado a mano. Entonces era bastante común que tocaran algunas revistas donde se quedaban sin espacio y empezaban a achicar la letra hacia el costado, sí, como hace uno cuando se queda sin espacio en un cuaderno, por ejemplo. Y eso es bien... O donde lo hacían desde un principio, pero te llenaban el globo de punta a punta, ¿no? Así de no le voy a dar nada de aire, voy a empezar aquí pegadito a los bordes del globo y voy a acabar igual, con el globo completamente atestado. Claro, que te habla de un trabajo hecho muy a la rápida porque lo mínimo es medir tus letras, hacer una especie de borrador y después marcarlas, no dibujar ahí a mano alzada hasta, o sea, ponerte a escribir a mano alzada hasta que se te acabe el espacio. Sí, pero es el tema, que no hay una profesionalización del trabajo de rotulado en los cómics traducidos, que en España sí lo hay, pero en proyectos selectos. Hay muchas novelas gráficas de autor, cómics especiales en tomos de pasta dura, en los que incluso de esas cosas que dices, mira, eso es el sueño, que algún día alguien le pusiera tanta atención a esto como para hacerlo así, que te encuentras con cómics españoles en los que le dan crédito al traductor y al rotulista, que es algo que pues es rarísimo. El crédito del traductor generalmente lo encuentras perdido ahí en la indicia, tienes que buscarlo para ver quién fue el que lo hizo, y de repente empezaron a aparecer estos tomos mucho mejor trabajados y con ediciones más cuidadas, en los que el rotulado no se hace a mano, se hace digital, pero se hace tratando de emular el del original, y te encuentras con tomos en los que te dicen, esta es una novela gráfica de este autor, y la traducción es de fulano de tal, y con un trabajo rotulado hecho por tal, y está en la portada. ¿Por qué? Porque se preocuparon porque iban a hacer el trabajo tratando de respetar cómo estaba la versión original. Entonces es de entrada un traductor que tan está tomando responsabilidad por la labor que hizo, que su nombre está en la portada. Le puede echar la culpa de decir quién lo hizo o reconocer si lo hizo bien. En el caso del rotulista, acá en mi experiencia en México es que mayormente lo hacen en un departamento de diseño sin tener una noción de cómo funciona el rotulado de cómic. E insisto, con fuentes genéricas, que a veces también es un problema, y nunca ajustan a los globos, que es un tema que termina a veces por afectar
el aspecto visual del cómic, que no debiera ser, porque los rótulos son parte del diseño de una página. Entonces, ahí sí son detallitos en los que entiendo que el cómic, sobre todo el cómic comercial, cuando estás haciendo cosas de Marvel, DC y demás, hay una limitante de tiempos para trabajar y siempre van a buscar bajar costos. Entonces es algo que relativamente será normal, pero de las cosas que sorprenden es que es una editorial española y preferiste pagar por una traducción apresurada, cuando a lo mejor si te hubieras acercado a Bruno Redondo y hablabas con él mismo hubiera traducido. Entonces sí hay a veces, creo que el tema aquí es que la razón por la que le mostró es que lo sintió como una falta de respeto, y la verdad es que sí, es difícil no simpatizar con él. Es que lo es, sí. lo es. Tal vez está aquí en una posición especial en la que él puede darse cuenta de lo malo que es el trabajo que se hizo. Porque otro autor que no hable español no se va a dar cuenta, va a saber que se publicó en otro idioma y nada más. Entonces, habla muy mal de la editorial simplemente sacar un proyecto de esas características. Igual, puede que haya un grado de sensibilidad especial del autor respecto de su propia obra, pero él dice que trata de ser objetivo. Yo tiendo a creerle. Y en este caso además se entiende, ¿no? Porque es su primer trabajo como escritor. Y a lo mejor en su país natal hay gente que no sabe inglés y no tiene acceso a leer el material tal y como se publicó. Y pensar en que gente que a ti te ilusionaba que algún día leyera tu obra lea una versión mal hecha de tu obra, pues sí es algo que es perfectamente comprensible su molestia. Sí, pasarle esto. Toma papá, toma mamá, mira este cómic que hice para DC. Y lo de la calidad de las traducciones. Hijo, ¿qué pasa? ¿No fuiste al colegio? ¿No aprendiste a hablar? Sí, y lo de la calidad de las traducciones, pues lo comentábamos, no sé si el episodio pasado o hace dos, ¿no? Cuando mencionamos lo de Six Gun, que en realidad de Six Gun es referencia a una pistola con 6 cañones, un revólver, y que le pusieron el sexto revólver. Ahí es una cosa de cultura popular. Y que creo que es algo que un traductor no puede andar por la vida si no tiene cultura popular. Si no entiendes modismos del idioma que estás traduciendo, la mitad de lo que hagas va a estar mal. Hay muchas frases que tienen un sentido que va muy lejos de la literalidad, y a veces creo que también es una falta de respeto a la profesión de traductor, porque en el afán de contratar traductores baratos, pues parece que hay gente que piensa que para ser traductor basta con que sepas otro idioma. Y creo que también es no entender o no respetar el trabajo de un traductor. Sí, bueno. Que otro ejemplo que a mí me parece de esos que dices, ok, aquí está el ejemplo de qué tanta atención le ponen en Planetary, cuando aparece el número que aparece Ambrose Chase, el que en aquel entonces no sabemos que era el tercer miembro y que Elias no era el cuarto hombre. Cuando aparece Ambrose y lo matan, el villano dice, ¿no te das cuenta? Estamos en un mundo de ficción y en la ficción siempre matan al negro. ¿Sabes lo que dice la versión de Editorial Planeta? No. Estamos en una historia de ficción, tío. Y en la ficción siempre matan al que se viste de negro. Le quitaron todo el racismo. Ambrose trae un traje blanco. O sea, ¿qué carajos hiciste ahí? O sea, está mal por el que lo veas. Y me acuerdo que eso yo lo descubrí porque alguien me mandó un enlace, que en un blog alguien hacía la comparación con la versión de Beast. Y me echaban flores, entonces tuve que ir a dar las gracias. Gracias. Pero en fin. Ok, Beto, otra cosa que me gustaría comentar que he ido avanzando. Hace un par de semanas comenté el primer tomo del Action Comics de Philip Kennedy Johnson, con arte de... ¿Con quién era el arte? Daniel Samper y Adriano Lucas. Y ahora leí el segundo tomo, que se llama De Arena, o Di Arena mejor dicho, con Ricardo Federici y Daniel Samper, o Sampere. La verdad es que creo que lo que más me ha gustado de esta serie es todo el trabajo que se ha hecho aquí de crear toda una mitología en torno a Warworld, de ascender a Mongul de un villano del montón a un personaje que tiene bastante peso. Creo que toma elementos ahí prestados de varias cosas. Una es Thanos, obviamente. Y otros elementos que yo creo, Beto, que tú probablemente los podrías reconocer mejor porque tienes mucho más conocimiento de esto que yo. Pero me parece que hay bastante de las historias de John Carter.
Por un lado está el homenaje que hacen con el traje que termina utilizando Superman una vez que es capturado en Warworld. Habría que aclarar que es un homenaje a las portadas de John Carter. Ok. Porque si fuera las historias tendría que andar desnudo. Y también cómo se cuentan las cosas. Por ejemplo, yo nunca supe, puedo estar equivocado, pero nunca supe que los habitantes de Warworld se llamaran Warsum. Y Warsum me suena demasiado parecido a Barsum. Sí, bastante. Entonces creo que va por ahí la cosa. Y entonces, bueno, toma todos estos elementos y también le da toda una construcción mitológica, incorporando equivalentes del mito de Moisés, que sabemos que es uno de los que inspira a Superman, con cómics, con otras cosas. O sea, se ve un radio de influencia bastante interesante. Una persona que dijo, ya, esta es la historia, ok, voy a poner todo lo que tengo aquí. Y terminó siendo un cómic bastante interesante, Beto, con varios giros argumentales. Bueno, producto de lo que había contado la vez anterior, que es la aparición de estos refugiados en la Tierra que denuncian las calamidades, las injusticias, las crueldades de Warworld. Superman decide viajar a Warworld a liberarlo, a liberar tanto a los supuestos, a esta especie de descendientes lejanos de kryptonianos, y a las otras criaturas que han sido conquistadas, pero te pintan a Mongul como un tirano intergaláctico que es capaz de amenazar y de aterrorizar a los planetas unidos solamente con la promesa de la violencia. Entonces no es solamente este fulano que anda ahí en un planeta volador que de repente aparece, sino que es que lo pone a un nivel similar al de Darkseid. Los planetas unidos son de creación reciente, digamos, en el presente del universo DC. Son una institución muy añeja en los cómics de la Legión de Superhéroes. Pero una de las cosas que hizo Brian Michael Bendis fue crear los planetas unidos. Y crearlos a partir de la intervención de Jonathan Kent, o sea, del hijo de Superman. Así que existe estos planetas unidos donde Superman tiene un rol bien importante, pero que de los cuales la Tierra todavía no forma parte, porque no tiene ese grado de avance que le permita formar parte de los planetas unidos. Y los planetas unidos simplemente decían mantenerse neutrales. ¿Por qué? Porque Mongul les dice que lo tienen que hacer. También hay toda una mitología que crean acá, que el otro elemento me parece que es bien inspirador acá es Mad Max. Entonces hay toda una mitología en torno a los herederos de Mongul. ¿Cuántos son? ¿De dónde salen? ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué se muere Mongul y aparece otro Mongul? Y es la idea de que hay múltiples vástagos de Mongul, centenas, millares, que luchan a muerte hasta que uno de ellos logra triunfar sobre los otros tantos, y utiliza esa oportunidad generalmente para tratar de destronar al padre, si es que no lo mató a alguien más, pero eventualmente hay una sucesión por vía violenta. Entonces a eso se debe que siempre aparezca otro Mongul. Será hijo del actual, será hijo del anterior, da un poco lo mismo. La verdad es que son todos bien intercambiables, pero representan una misma ideología, que es de la violencia como método de demostración de poder y de doblegación de la voluntad del resto. Entonces esos elementos se van mezclando y también aparecen aquí una historia que es relativa a uno de estos descendientes de Mongul que tal vez tenga un papel importante que cumplir en el desenlace de la historia. Probablemente va a ser así, ya estoy leyendo el tomo 3 y sí, pero que tiene un giro, tiene una pequeña diferencia respecto del resto y que lo van a ver. Bueno, mejor no digo demasiado, pero aparece en este tomo en un rol un tanto que pasa un tanto desapercibido, la verdad. Los otros personajes que intervienen son una versión de The Authority, que en realidad es una mezcla de The Authority con una versión alternativa de Authority. Que, ¿cómo se llama? La Justice League Elite, con unos par de personajes nuevos, una mezcla del Suicide Squad con Authority, con
con Justice League Elite está Manchester Black, Midnighter, Apollo, la hija de John Henry Irons, no me acuerdo cómo se llama el nombre del personaje, que es la nueva Steel. Está Enchantress, que Enchantress es un personaje más bien olvidado, tuvo un rol bastante interesante en el Suicide Squad de Jonas Strander y de ahí no sé, le perdí la pista. Y un par de personajes más. Hay una versión nueva de OMAC y una velocista, que no me acuerdo ahora el nombre, que tiene una aparición fugaz en la serie, pero tal vez no final. En general está... O sea, no en general, está bastante buena la historia, la forma en la que logra transformar a Superman en una especie de Espartaco en Warworld mientras se desarrollan otros elementos de la historia, qué sé yo, la mitología kryptoniana, la mitología del mismo lugar, todo el desarrollo en torno a Mongul. Hace que el próximo tipo que agarre a este personaje probablemente pueda hacer muchísimo más con Mongul. Como que hay un antes y un después con el personaje con esto, en la medida que el cierre sea bueno, que no tengo razones para pensar que no lo sea, y que quien sea que agarra al personaje en su siguiente iteración logre mantener el nivel de interés y solemnidad que le da al personaje Philip Kennedy Johnson, que es algo que ni siquiera vimos en una serie donde lo tuvimos de protagonista como fue Panic in the Sky. Así que bastante bueno, me ha gustado, Beto, y lo que más me ha gustado es que en este mundo cruel, violento, con muchísimas muertes, Superman se mantiene más bien incólume, como era de esperarse, y utiliza sus propias convicciones, sus propios códigos para inspirar cambio. Y eso es un elemento muy bueno que me gustó mucho que se incluyera en la historia. No solamente el tipo que llega ahí a conquistar, sino que llega a conquistar corazones también, Beto. Ok, suena bien. Bastante bien. Te digo que sí es algo a lo que le tengo muchas ganas. En general, del trabajo de Philip Kennedy Johnson, he oído cosas muy buenas también de lo que está haciendo en Marvel, de lo que hizo con los aliens. Entonces, sí, dentro de lo que me he ido poniendo un poquito al orden con muchos de mis pendientes, y pues hay varias cosas de Philip Kennedy Johnson ahí en la mira, a las que espero llegar pronto. Ok. Creo que ya nos estamos acercando al final de este episodio, Beto. No sé si quieres comentar algo antes de que lo vayamos cerrando. No, yo creo que ya va siendo hora de decir adiós. Por ahora. Por ahora. Hasta la próxima semana. Así que recuerden enviarnos sus preguntas. Si desean participar, lo pueden hacer. Tenemos abiertos los comentarios en Spotify, así que nos pueden dejar alguna pregunta si lo desean. También a través de nuestro Discord o a través de Twitter usando el hashtag ComicVersoResponde. O con ese hashtag en Blue Sky, donde ya ves que sí funcionan, pero nadie lo ha querido usar. Ok. Bueno, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, donde tienen acceso me parece que a la totalidad de nuestras redes sociales. También están los links a nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales. También pueden descargar con antelación cada nuevo episodio del podcast que se publica ahí 24 horas antes. Y también, si son patrocinadores superhéroes, pueden acceder a nuestros minisodios especiales exclusivos para ellos. Si desean integrarse a nuestro Discord, lo pueden hacer ingresando a la dirección bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Y eso es todo, me parece. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Bueno, pues en redes sociales estoy activo tanto en Twitter como en Blue Sky. En ambas me encuentran como Albion2112. Más allá de eso, tengo un blog en hogueralasnecesidades.blogspot.com y una página de Patreon en patreon.com/guía ficcionauta todo de corrido y con X. Además, soy colaborador semi-regular del podcast Archivos Temporales de nuestro amigo Héctor McCoy, donde el último, que apareció hace un par de semanas, lo dedicamos a hablar de The Wall, tanto el disco de Pink Floyd como la película de Alan Parker basada en el mismo. Y pues seguramente en un par de semanas hablaremos de algún otro tema que pueda ser de su interés.
También soy parte del poderoso podcast Comicase, donde ya empezamos las negociaciones para mi regreso. Estoy viendo si acceden a mis demandas contractuales antes de decir si vuelvo o no, pero ya hubo un acercamiento, así es de que estén pendientes. Muy bien, Beto. Vamos a ver cómo siguen las negociaciones. Lo revisaré en Transfermarkt. Ok. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.